Mi tía Carolina podría haber pasado desapercibida como una mujer común y corriente, como la mamá de cualquier persona normal. Sin embargo, ella hizo cosas realmente oscuras y aterradoras que de recordarlo me erizan la piel. Hace más de 20 años, cuando mi papá se fue con otra mujer, mi madre se quedó completamente desamparada. Ella y yo anduvimos batallando mucho por un techo y por comida. Incluso llegamos a dormir en la calle y a pedir limosna. Por fortuna, mi tía Carolina, al saber de la situación tan terrible que estábamos pasando, ella nos ofreció asilo en su casa, pues ella vivía completamente sola. La razón es que su esposo había fallecido en condiciones bastante extrañas que nadie nunca supo resolver, y ella había sufrido mucho por todo aquello, tanto así que a sus poco más de 40 años ella ya estaba muy amargada. Pero eso sí, con su familia siempre había sido muy leal, entre comillas, y siempre ofrecía su ayuda cuando era necesario, tal y como lo hizo con nosotros. En aquel entonces yo era un jovenzuelo de apenas 19 años. Estaba desempleado y tampoco iba a la escuela, pues tenía que andar agarrando trabajitos aquí y allá para ayudarle a mi mamá a que saliéramos adelante. Cuando nos instalamos en la casa de mi tía Carolina, estábamos asombrados por la manera en que ella vivía. Su casa era común y corriente, tal y como lo era una casa de una colonia popular, pero la tenía muy limpia, impecable. Todas las cosas estaban en orden y estrictamente colocadas en su lugar. En la cocina los muebles tenían acomodados los platos por tamaños, formas y colores. Las cucharas y sartenes también estaban ordenados de manera perfecta. Y como era de esperarse, eso la convertía en una mujer bastante exigente. Una de las condiciones que ella nos pedía es que mantuviéramos orden en todas las cosas que había en la casa. La habitación de mi tía Carolina era todo un misterio. Ella se encerraba casi todo el día y no salía, ni trabajaba, pues su marido le dejó varios locales comerciales de los que obtenía muy buenos ingresos mensuales por aquellas rentas. Así que ella por dinero ni le sufría. En cambio, por su amarga soledad, sí que era un detalle que le dolía. Ya de estar viviendo con ella, nos dimos cuenta que las vecinas y los vecinos no la querían, la repudiaban, y la gente de la cuadra no le hablaba a mi tía. De hecho, le tenían hasta miedo. La razón la supe en una ocasión que fui a comprar leche y panes a la tienda, y el señor Jacinto, quien atendía, al darme yo la vuelta, comenzó a comentar con su esposa que yo era el muchacho que vivía junto con mi mamá en casa de la bruja Carolina. Lo dijo en voz baja, obviamente, pero yo siempre tuve muy buen oído y así pude escuchar sus palabras. ¿Por qué dirían que mi tía era una bruja? ¿Por qué le tenían ese recelo si mi tía Carolina se veía muy tranquila y buena persona? O bueno, eso parecía. Mi tía Carolina le consiguió un trabajo a mi mamá por las mañanas y a mí otro por las tardes, de manera temporal, atendiendo un puesto de ropa de una conocida de ella. Y fue ahí cuando comencé a notar cosas muy extrañas. Mi tía Carolina comenzó a ser muy amable conmigo, muy atenta. Ella me hacía el desayuno y me miraba mucho. Hasta yo podría decir que me miraba con ojos de deseo, como si ella se hubiera enamorado de mí. Pero cada vez que me llegaban esas ideas a la cabeza, yo trataba de ahuyentarlas porque me resultaban aberrantes y para nada reales. Yo creía que mi cabeza me estaba jugando solamente una mala pasada. Mi tía Carolina en sí era guapa. Su disciplina alimenticia la mantenía bien conservada y llena de energía. Nunca entendí por qué no se había conseguido otro marido después de que su esposo murió. Sin embargo, yo veía cada vez más evidente el hecho de que se insinuaba de cierta manera a mí, sobre todo las mañanas en que ella me daba el desayuno. Una ocasión ella me llamó a desayunar y me levanté de la cama. Yo caminaba por el pasillo y mi tía Carolina, cosa que nunca hacía, dejó la puerta de su habitación abierta. Yo jamás había visto dentro de su cuarto, pero esa ocasión
Ella se estaba cambiando de ropa y me tocó verla semidesnuda. Al notar ella que la había visto, se sonrojó y pidió disculpas. Después caminó con poca ropa hacia la puerta y la cerró ante mis ojos. Yo estoy seguro que lo hizo a propósito para que la viera. Yo estaba muy apenado y tenía miedo de verla a los ojos, porque había visto yo cosas que no estaban bien y que alimentaban la idea de que mi tía quería hacer algo conmigo, que era completamente falto de moral. Esa mañana yo tenía mucha hambre, así que traté de borrar el incidente de mi cabeza y fui a la mesa a comer los chilaquiles que mi tía había preparado para mí y el tecito especial que ella siempre me daba a beber. Ella nunca me dijo de qué hierbas era ese té, pero me dijo que era su receta especial. La verdad, ese té estaba muy rico y se había vuelto mi favorito, así que dejé de hacer preguntas y solo me ponía a beberlo. Yo jamás imaginé que lo que mi tía me daba a beber me provocaría un efecto extraño y bizarro, con el que terminaría yo enamorándome de ella. Así es, escucharon bien, yo me enamoré de mi tía, de la hermana de mi madre. Aquello era terrible porque era completamente un horrible pecado. Una noche yo estaba dormido y yo comenzaba a tener sueños prohibidos en los que mi tía y yo cometíamos el pecado del acto más aberrante de sangre que pudiera existir. En esos sueños nos besábamos y yo la tocaba y ella a mí. Hacíamos muchas cosas indebidas que de solo recordar me da asco. Yo siempre despertaba agitado y muy excitado. Tenía miedo de aceptarlo, pero yo estaba perdido de la cabeza por poseer a la hermana de mi madre en mi cama. Cada día que pasaba las cosas iban a peor. Todas aquellas cosas pasando por mi cabeza, yo ya no podía parar. Lo ideal era escapar de esa casa, pero no teníamos a dónde ir. Me sentía yo acorralado por un extraño deseo que ya no podía controlar. Una ocasión mi madre tuvo que trabajar de noche una temporada y yo me fui a dormir. Esa noche, como en la mayoría de mis sueños, se encontraba mi tía Carolina y hacíamos del pecado algo maravilloso. De tanto que lo había soñado, yo ya anhelaba que aquello se volviera realidad. Y así sería. Cuando terminó el sueño aquella noche y abrí los ojos, pude ver a mi tía Carolina que se había metido a mi cuarto y estaba junto a mí, justo en mi cama y mirándome a los ojos. Yo me asusté de verla ahí, porque sabía que sus intenciones no eran buenas y me dijo: «Llevo rato aquí contemplándote, Miguel, y estabas hablando dormido. Dijiste muchas veces mi nombre. Me pregunto qué estabas soñando». Sus palabras me despabilaron el sueño al instante. Me puse muy nervioso, pero la seguí escuchando. «Ya no te resistas, Miguel. No tiene caso. Mientras más lo hagas, más me desearás. Mejor apaguemos ese fuego de una vez por todas. ¿Qué dices?». Apenas le iba yo a responder cuando mis labios fueron silenciados por los suyos. Me temblaba el cuerpo de miedo y de adrenalina, pues yo jamás había estado con una mujer en mi vida. Todo aquello era nuevo, definitivamente era un horrible pecado. Yo me dejé llevar por mi instinto, que era mucho más grande que mi razón, así que besé y acaricié el cuerpo de la mujer que se estaba entregando en cuerpo y alma ante mí. Así comprobé que para ella la edad no era una limitante. Al ver su cuerpo desnudo y sentir su suave piel, su energía tan intensa, ella bien podría parecer una mujer de 20 años. Haber tenido aquella experiencia, la verdad, no me hizo sentir culpa en su momento. Yo estaba fascinado, había descubierto una faceta nueva para mí, y no me importaba ya que fuera de esa forma. Ya no tenía miedo de ser un pecador, no tenía miedo de Dios, ni de ir al infierno cuando muriera. Yo me sentía un hombre ya forjado y listo para retar y enfrentar lo que fuera en mi vida. Mi ánimo se engrandeció y me sentía fuerte, pero la verdad es que mi idea de lo que era mi realidad estaba completamente distorsionada. Más encuentros se dieron así cada vez que nos quedábamos mi tía y yo solos en la casa. Derrochábamos pasión por todas partes, nos volvimos cómplices de un horrible pecado. Pero
Es real que todo lo que sube tiene que bajar de la misma manera o con mucha más fuerza. Todo depende del caso. En el mío todo se dio cuando andando por la calle, fui nuevamente a la tienda de don Jacinto como de costumbre y recordé aquella vez que lo escuché llamar bruja a mi tía Carolina. Yo estaba decidido a confrontarlo, pero antes necesitaba una explicación detallada del por qué había ofendido así a la mujer que me había hecho un hombre, a la mujer que yo amaba. Don Jacinto se molestó por el tono en el que le pedí la explicación, y con palabras un tanto agresivas él me respondió: ¿Pero qué no te han contado, muchacho? Todas las aberrantes cosas que ha hecho tu tía. Perdona que lo repita, pero esa mujer es una asquerosa bruja. Veo que no tienes ni la menor idea de con quién estás viviendo, pero siéntate si quieres, te contaré, a ver si así la sigues defendiendo, chamaco imbécil. Las palabras de don Jacinto me despertaron la curiosidad, a tal grado que sus ofensas se me resbalaban como manteca. ¿Has visto el moño negro que está en la casa de doña Leticia y el otro que está en la casa de la señora Justina? Pues te contaré que en esas casas vivían dos jovencitos, más o menos de tu edad. Ellos fallecieron, o eso es lo que se cree. Se dice que perdieron la vida en circunstancias indeseables. La verdad nadie sabe porque nunca se encontraron sus cuerpos. Pero no creas que solo esos dos chicos de los que te cuento fueron sus víctimas. No, para nada. Hubo otros hombres que entraron a la casa de tu tía y nunca nadie los vio salir. ¿Dónde estarán ahora? Nadie lo sabe. Tu tía es una maníaca bruja que le gusta embrujar hombres, sobre todo a jovencitos, para así llevarlos a la perdición y a su cama. Ya no te quiero decir más, solo te pido que tengas cuidado. No vaya a ser que ni a su propia sangre respete y te quiera embrujar a ti también y acabes muerto o desaparecido como aquellos jóvenes. Escuchar todo lo que don Jacinto me decía me dejó sin palabras. Solo le agradecí por lo que le compré y me fui para la casa muy callado. Había una explosión en mi cabeza porque tenía cierto sentido lo que el viejo me acababa de decir, pues todo lo que yo había vivido con mi tía era aberrante y asqueroso, y no había otra manera de explicar el placer que yo sentía al estar con ella y el enamoramiento que yo sentía también por ella, más que la misma brujería que ella debió haberme estado haciendo. Tenía que averiguar qué estaba pasando, así que antes de regresar a la casa, me fui a dar una caminata alrededor de las calles para así encontrar el plan perfecto. Cuando regresé a la casa, del jardín corté unas rosas y las deseché. Después entré y vi a mi tía en la cocina haciendo la cena. Yo le informé que alguien se había metido al jardín para robar las rosas, así que ella salió apresurada y enfurecida. En eso yo aproveché para meterme a su cuarto y buscar las píldoras que ella usaba para dormir. Busqué en los cajones con desesperación hasta que las encontré. Tomé cerca de 10 pastillas y salí de nuevo para dirigirme a la cocina, donde noté que mi tía ya tenía su café preparado y bien caliente. Así que sin perder tiempo, molí un par de píldoras en una cuchara y se las metí a la bebida. Solamente dormida me aseguraría de tener el tiempo adecuado para revisar la casa a fondo y encontrar las evidencias de todo lo que don Jacinto me había dicho. Mi tía regresó muy molesta de ver que efectivamente algún malhechor había arrancado sus rosas. Ella se sentó en la mesa y sin pensarlo, le dio un sorbo grande a su café, con el que casi terminó toda la bebida que había en la taza. De estar platicando vi cómo ella comenzó a bostezar y dijo no sentirse muy bien, y en mis brazos la apoyé para que caminara directo a su cama. Ella cayó perdida de sueño, así que era mi momento para comenzar a actuar. Eran las 9 de la noche y mi madre trabajaría de noche, así que tenía suficiente tiempo para indagar la casa. Para empezar, revisé la habitación de mi tía de todo a todo. No parecía haber nada raro, hasta que di con una caja negra, un poco más grande que una caja de zapatos común. Era completamente cúbica. La tomé en mis manos, la coloqué sobre la mesa y la destapé. Me sorprendí de todo lo que había ahí dentro. No lo podía creer. Don Jacinto realmente tenía razón.
porque encontré ahí dentro de la caja varias fotografías manchadas de sangre y con cabellos pegados, seguramente de mi tía. Una de esas fotos pertenecía a su anterior esposo, el fallecido. Había otras 4 fotos de hombres, 2 de ellos jóvenes y los otros 2 de edad ya más avanzada. Otras 2 fotos pertenecían, una a mi madre y la otra a mí. Así confirmé que mi tía me estaba embrujando y que ella me había sembrado el deseo pasional por ella. Y era seguro que en un futuro cercano yo terminaría igual y mi madre también, como aquellos jóvenes que habían muerto quizá o desaparecido en sus manos. Además de eso, había un par de huesos que pertenecían a dedos humanos. Eran los dedos índice y por la diferencia de tamaño, sé que eran de personas completamente diferentes. Me vino a la mente de inmediato aquellos jóvenes y los hombres que desaparecieron, así que me imaginé que mi tía los tendría enterrados por alguna parte de la casa, tal y como lo hacían los asesinos seriales más famosos. Pero dentro de todas esas cosas malas que me tenían aterrado, encontré un paquete que contenía muchos dólares, más de 50,000 en billetes de a 100. ¿Qué diablos pasaba con mi tía? ¿Quién era ella? ¿Dónde había dejado aquellos cuerpos? ¿Y quién le había dado tanto dinero? Sus actos parecían ser totalmente demoníacos. La curiosidad y el deseo de descubrir más evidencias era tal que fui hacia el jardín de atrás, porque recordé que mi tía plantó unas flores en un punto específico. Ella dijo que las estaba plantando ahí porque le recordaban a alguien muy especial que había muerto. Supuse que ese era el punto exacto donde debía comenzar a cavar, y estaba consciente que podría llegar a encontrar algún cadáver bajo tierra. Con discreción tomé la herramienta y comencé a cavar sobre la tierra que afortunadamente estaba blanda. Prácticamente destrocé aquellas flores que mi tía plantó, y a la media hora, bajo el agujero que había ya hecho, sentí como la pala pegó con algo. Con mis manos comencé apresuradamente a sacar la tierra, y así fue como vio la luz un trozo de cráneo humano. Di un sobresalto y grité de miedo. Comencé a temblar y sentí la necesidad de huir de esa casa. Mi tía era una asesina. Ella había abusado y asesinado a aquellos hombres, también a los jóvenes que don Jacinto mencionó. No había de otra. Yo debía escapar y llevarme a mi madre lejos, y también debía llamar a la policía. Sin pensarlo, tomé los 50,000 dólares que estaban en el paquete, los metí en una mochila, y antes de salir de casa molí otras 2 pastillas para dormir. Las disolví en agua, y con una cuchara se las metí poco a poco en la boca a mi tía para que no despertara. Después salí corriendo de la casa y tomé un taxi. Me dirigí apresuradamente al trabajo de mi madre y le conté muy asustado todo lo que había encontrado. A ella no le conté jamás lo del romance que tuve con su propia hermana. Lo único que yo quería era escaparnos de aquel lugar. Mi madre se negaba porque no teníamos dinero, pero cuando le enseñé los 50,000 dólares que había encontrado, ella sin pensarlo decidió que debíamos irnos. Con eso fue que escapamos. No queríamos tener nada que ver con ese caso de mi tía y con sus crímenes. Así que mi madre y yo tomamos la decisión de tomar un camión que nos llevara a la frontera y pagar a un pollero que nos lograra cruzar a los Estados Unidos. Aquella noche, antes de recoger a mi madre, yo llamé a la policía. Ellos entraron con facilidad a la casa porque dejé las puertas entreabiertas. Yo di mi testimonio como anónimo y fingí la voz para que no me reconocieran. La policía entró al lugar y encontró a mi tía tirada y muy sedada en su cama. Los oficiales revisaron la casa y se encontraron con los restos humanos y las demás evidencias. Yo me aseguré también de quitar mis fotos y las de mi madre de la caja. Semanas después supe que habían desenterrado varios cadáveres del jardín trasero en la casa de mi tía. Eran seguramente los de los hombres que don Jacinto me había contado y también los de los jóvenes. Por fortuna pude descifrar los horribles actos de mi tía y me arrepiento de haber sido débil ante el deseo que me llevó a cometer aquel aberrante pecado de amor con ella. Ahora estamos a muchos años de distancia y mi tía está en prisión pagando una muy larga condena. Y mi madre y yo estamos muy lejos en otro país, donde iniciamos finalmente una vida nueva. Me siento afortunado de haber sido astuto, porque de lo contrario, en este momento mi madre y yo
seríamos un par de cadáveres más, enterrados en aquel jardín trasero de mi tía, la bruja Carolina.